Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. El plan Quirós del gobierno de Kast, también conocido, depende del medio que lo veas, como Ley de Reconstrucción Nacional, Ley de Reconstrucción, Ley Kast, Ley de los Super Ricos, Ley Miscelánea, Ley Tutti Frutti o Plan Quirós. Plan Quirós, que es nuestra definición, enfrenta una oleada de críticas técnicas desde economistas de distintos sectores. Las objeciones apuntan a una sobreestimación de ingresos fiscales, un costo de la reintegración tributaria estimado en al menos 400 millones de dólares y riesgos concretos para la sostenibilidad fiscal del país. Están empezando las críticas. Las voces más relevantes son las de Manuel Farfán, quien presidió la comisión cuyo informe el propio gobierno usa como respaldo, y Andrea Repeto de la Universidad Católica, quien calificó el proyecto como altamente riesgoso para las finanzas públicas. A ello se sumó Claudio Agostini de la Universidad Adolfo Ibáñez, que cuestionó la eliminación de contribuciones para adultos mayores por beneficiar al 1% más rico. Ese es el movimiento que estamos viendo. Ahí está la entrevista a Manuel Marfán, que fue ministro de Hacienda en los gobiernos de la Concertación hace ya bastante tiempo, pero un economista que en el fondo es muy reconocido en su ámbito. Dio esta entrevista en La Tercera. También habló el expresidente de la comisión de la CFA y hay una entrevista que se ha viralizado mucho. Yo he visto muchos clips, sobre todo en TikTok, de Claudio Agostini, quien empieza a desmenuzar casi paso a paso la reforma del plan Quirós. Es una de las entrevistas más interesantes si uno la ve completa. Es una entrevista que dio en el podcast de Daniel Matamala y uno, por ejemplo, de los clips más viralizados es cuando empieza a explicar el ejemplo de Irlanda, porque no sé si te has fijado que uno de los argumentos de esta administración es el hecho de que en Irlanda se bajaron los impuestos y se generó un crecimiento económico sustantivo importante. Se habla de, por ejemplo, cerca del 23% de crecimiento económico que tuvo una vez que se adoptó esta política pública. Pero lo que se hizo, y Marfán lo explica muy bien, es que las grandes empresas tecnológicas, estamos hablando de Silicon Valley, cambiaron domicilio hacia Irlanda justamente para pagar menos impuestos, pero lo único que cambiaron hacia Irlanda fue la contabilidad. No dejan nada en el país. Entonces suma en lo numérico y genera mucho dato en lo numérico, pero en general el cambio real que se pudo ver en ese contexto, además que él lo circunscribe a que también en Irlanda hubo una serie de otras políticas que permitieron resistir y aguantar lo que implicaba este cambio, ¿cierto? Ahora, esto se suma evidentemente a las críticas que ha esbozado, por ejemplo, lo hizo la semana pasada el FMI, quien puso las alertas sobre este proyecto, sobre los cambios que podía llegar a producir. Me llamó mucho la atención también una conversación, bueno, tú viste como paseo por medios que tuvo la diputada Pamela Giles. La gira Pamela Giles, que el turno estuvo, por supuesto. Que estuvo en turno, estuvo en Mesa Central el fin de semana. Y entre los programas donde también estuvo está Radio Agricultura. Con igual ella es parte del staff. ¿De Checho Irane? De Checho. Ya. Bueno, estuvo ahí comentando justamente este acuerdo del PDG y lo del plan Quirós en términos generales. Y me dio mucha risa porque Checho Irane salió a defender el proyecto y dijo, este proyecto va a crear empleo. Y Pamela Giles, de manera media inocente, le replica y le dice, pero si el propio Quirós dijo que esto no va a crear empleo. Sí, lo admitió y lo reconoció, vimos el video acá y todo. Y Checho Irane dice, no, Quirós, te equivocado. Está equivocado, ¿cómo? Entonces, el ministro está equivocado según Checho Irane, uno de los principales voceros. Dice, pero... Ojo, yo creo que si ahora están todos tentados por el tema de van a seguir y Checho Irane darle su oportunidad. ¿Se lo merece? Es que yo creo que él puede ser el Milei que está buscando el presidente Kast, que no le sale a Kast ser Milei, como para esa audiencia. Claro, como el una suerte como sí, de vocero más social, si se quiere, para su sector. Claro. Llegó el turno de Checho Irane. Pero me dio mucha risa que él trata y dice, bueno, entonces todo lo que dice Quirós hay que considerar lo que es como Dios.
Así como que lo empiezan a ningunear en un momento en esa entrevista, en esa conversación. Es un gran... No sé si estará el video. Tenemos el video que sería muy bueno. Yo lo pillé en TikTok, pero no, a lo mejor está en Twitter también dando vueltas. Pero en el fondo, mientras lo buscamos, el escenario es ese. O sea, una serie de economistas que podríamos decir que son más bien de centro, el mundo de centro. También vimos la semana pasada Andrea Repeto, por ejemplo, que habló. También dijo que este proyecto traía muchos riesgos consigo. Era una apuesta importante y era muy riesgoso para el país. O sea, esto podría salir muy mal en términos... Ese fue Conectados con Agricultura. Ellos mismos destacan la frase en la cuenta de Conectados Agri. Dice Sergio Checho Irane: el ministro Quiroz está equivocado y este proyecto claro que traerá empleo. Si hay más inversión, hay más desarrollo. A ver, veámoslo. No tenemos el video, pero lo destacaron como... como cuña. Como sí. Cuña, sí. Yo lo vi en TikTok. Ahí no... y ahí es donde Pamela Giles dice: el ministro Alvarado quedó totalmente fuera de esta negociación y es el tema. El gobierno hizo una decisión muy sabia en no pirquinear votos y dedicarse a ganar los votos del PDG para legislar. Sí, ahí se alarga en su... A ver, déjame ver si le puse like a este. Si no, va a ser imposible pillarlo. No, es un minuto de lo que pasó en Conectado en Agricultura. Sí, ahí lo estamos viendo. Ahí está. El rescate de la cuña. ¿Qué más te puedo decir? Bueno, te comentaba, Andrea Repeto estuvo la semana pasada también criticando, y lo que también llama mucho la atención es este como ensordecedor silencio de los economistas de derecha. Claro. Que no están hablando, que no han dado entrevistas, que tal vez miran con suspicacia este proyecto. Se habla de que hay críticas importantes en el mundo de RN, por ejemplo, sobre todo al respaldo financiero que podría llegar a tener el proyecto. Lo comentamos también la semana pasada. Entonces ese como poco respaldo que está teniendo a nivel técnico, que eso es lo curioso, porque uno podría decir, bueno, es más o menos predecible que la oposición critique el proyecto, que haga su apunte. Pese que, ojo, esta semana lo comentamos el viernes pasado con Iracy Hasler, se reúne García Ruminot con el Partido Comunista y también se va a reunir con el Frente Amplio. Estas son reuniones que debiesen darse esta semana justamente en la antesala de la discusión del proyecto ya en la Cámara de Diputados. Oye, para deleite del público, tenemos a Checho Irane. Veámoslo. Escuchemos a Sergio Checho Hemos Irane. estado mejor en el último tiempo. En el primer gobierno de Sebastián Piñera, cuando se logró el pleno empleo. Esa, querido amigo, es la mejor política pública, pero por lejos. ¿Sabe por qué? Porque usted no tiene que estirar la mano para que el Estado le dé una limosna. Pero te estás diciendo que no va a aumentar el empleo. Te lo está diciendo Quiroz, el dueño de la... Pero es que te está equivocado. Pero como si es el dueño de la mega reforma. O sea, Quiroz es un dios ahora. Es el dueño de la mega reforma. Quiroz es un dios, entonces ahora. A ver. Una limosna. Pero te estás diciendo que no va a aumentar el empleo. Te lo está diciendo Quiroz, el dueño de la... Pero es que te está equivocado. Pero como si es el dueño de la mega reforma. O sea, Quiroz es un dios ahora. No, es el dueño de la mega reforma. Se ríe, Gil. No, y Pamela Giles le da la explicación que dio Quiroz en la Comisión de Hacienda. Y él de repente se empieza a cantinflear Checho Irane ahí, dando una explicación de qué es lo que tiene que hacer la economía, porque mientras hay ahorro hay inversión, y si hay inversión hay más trabajo, que es como un poco la creencia detrás de también el proyecto. Pero lo que no se habla, y esto lo han dicho con cierto desparpajo desde el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, pero yo creo que lo explicó muy bien también Diego Chalper en una entrevista que dio en T13 Radio la semana pasada, en donde él plantea que este proyecto requiere necesariamente de la voluntad de los empresarios. O sea, depende mucho de que los empresarios se plieguen a algo así como un plan nacional pro empleo, en donde ellos aumenten la inversión y sean, digamos, conscientes de que depende de ellos. Ahora, si al empresario se le ocurre ahorrar, guardar esa platita, metérsela al bolsillo, que se va a ahorrar en torno a los impuestos, este plan no suma nada en términos de crecimiento económico, no suma nada en términos de empleo. Y ese es el gran riesgo, y eso es lo que advierten en términos técnicos los economistas. Es muy llamativo, por ejemplo, una serie de políticas también que se están dando como incentivo, y esto lo explicaba muy bien, no me puedo acordar quién lo decía, pero en estas palabras: si uno tenía cierta cantidad que respecto a la vivienda, y como incentivo a que se pueda pagar y digamos, tener vivienda. Si uno tiene, ponte tú eres un comerciante de naranjas. Ya. Y necesitas vender esas naranjas. Ok. Pero te das cuenta que no venden naranjas. La gente no está comprando naranjas.
¿Qué es lo que haces tú? ¿Le bajas el precio a la naranja para tratar de estimular la venta de naranjas o le pides subsidio al Estado para poder mantener la inversión? Esa es la pregunta. Y lo que naturalmente hace un comerciante común es justamente bajar el precio de la naranja para así vender el stock que tiene. Claro. Lo que no está haciendo la industria inmobiliaria es justamente eso. No está bajando el precio de la vivienda, quiere mantener el precio de la vivienda y lo que hace es pedir subsidios de distinto tipo hacia el Estado y eso se ha calificado como básicamente darle en el gusto también a la Cámara Chilena de la Construcción, que es la que concentra, digamos, la industria inmobiliaria, los grandes agentes en esa materia, que no están pudiendo vender lo que se está construyendo. Y ese es el gran estanco que existe en esa materia. Oye, Andrea Repeto trajo al debate una corrección del Fondo Monetario Internacional, que no es cualquier cosa. El organismo revisó al alza su proyección de deuda fiscal 2030 desde menos de un punto del PIB a 6 puntos. Para Repeto, el gobierno está apostando a que el crecimiento recuperará la recaudación perdida, algo que la evidencia no respalda. Dice Repeto, cuando reducen los impuestos a las empresas, sabemos que la recaudación no se recupera ni siquiera con crecimiento. No, y eso está más o menos estudiado. Hay un estudio bien grande que se hizo hace algunos años, lo hicieron unos investigadores economistas británicos que recopilaron 50 casos de políticas públicas en donde se disminuyó el impuesto. Se disminuyó los impuestos con el objetivo de subsanarlo con mayor crecimiento y en el fondo la aplicación de la tesis del chorreo. Lo que descubrieron en esta investigación que se hizo, si no me equivoco, el año 2020, es que justamente no ocurrió en ninguno de los 50 casos. En el mejor de los casos se logró morigerar parte, y uno podría decir parte importante, de lo que dejó de recaudar el Estado en materia de bajar los impuestos. Pero ni siquiera lo empató. O sea, no es algo de que con crecimiento, ni siquiera en el largo plazo, logra generar, digamos, esa... Y ese es el gran dilema y en términos de evidencia lo que se le está viniendo. Por eso yo te digo que acá igual hay una discusión en torno a creencias versus evidencia. El gobierno, lo que han dicho, lo que te comentaba Diego Chalper, lo que ha dicho el ministro Quirós, es que ellos basan mucho en la voluntad del empresario en que esa inversión ocurra. Y eso es poco inteligente en el sentido de que queda muy poco amarrado y mucho a discreción de lo que puedan hacer estos inversionistas en materia de generación de empleo, en materia de crecimiento, en materia de inversión. Así que es bien complicada la mirada en esa línea y es una discusión que se va a dar, pero que sabemos, y eso es lo complicado de todo esto, que en el fondo hoy día el mundo oficialista tiene los votos para aprobar esta reforma sin mayores contratiempos. Hay una nota de textuante que lo que dice es que la meta de Quirós es crecer al 4%, bajar el desempleo al 6,5% y alcanzar a balance fiscal en cero. Sí, eso es el objetivo, eso lo dijo incluso el presidente Kast. Marfan dice que estas medidas son muy extremas y advierte que el punto de partida no es favorable si las cuentas del primer paquete de medidas ya están mal calculadas. La narrativa oficial presenta el Plan Quirós como el primer gran logro legislativo del gobierno de Kast. Lo que no se ha dicho con tanta claridad es que ese proyecto no se diseñó una vez ganada la elección. Venía incubándose desde la primera vuelta presidencial con el apoyo de los think tanks Ideas País y republicanos, con especial foco en medidas tributarias. En campaña, Quirós había esbozado la idea de avanzar con varios proyectos separados para acelerar la aprobación legislativa. Esa lógica cambió desde marzo. El proyecto se convirtió en el superpaquete, un paquete completo, un solo vehículo legislativo que mezcla reconstrucción, rebaja de impuestos, empleo formal, gratuidad, ascenso, contribuciones y ajustes sectoriales. Sí, es interesante el seguimiento que se le hace a esta política pública, que también lo que hace y le gana el nombre de Tutti Frutti es que mezcla no solamente cambios tributarios importantes, por eso algunos han dicho, y es muy llamativo, por ejemplo, el fin de semana dio una entrevista Camilo Escalona, justamente donde revela que padece cáncer, y él mismo lo tilda también estos cambios como contrarreforma o reforma tributaria. Pero no es solo una reforma tributaria que cambia en ese escenario una serie de condiciones del sistema actual, que lo hemos comentado largo y tendido acá, sino que también hay una serie de otros cambios, lo que comentamos el viernes pasado respecto a la inteligencia artificial, por ejemplo, que no tiene nada que ver con este sistema, digamos, de cambio en las condiciones de los impuestos y los tributos. Entonces, el tema de la permisología, que se le llama así, a este tema de los permisos que tienen que haber en materia medioambiental y las posibles indemnizaciones que tendría que realizar según el proyecto el Estado a proyectos que no logren
o que tengan una valoración negativa en lo que se conoce como el RCA. Hay una serie ahí de conversaciones que no tienen nada que ver con este proyecto. El diputado Winter, que va a estar más tarde en turno en vivo, declaró que si, por ejemplo, el tema de la reconstrucción en Biobío y en Valparaíso se votara aparte, ellos estarían incluso disponibles a votar a favor del proyecto. Entonces hay una conversación ahí que no está cuajando y hay que ver cómo evoluciona porque esta semana es distrital. Los parlamentarios, tú sabes, se van a sus zonas de representación, realizan terreno, en fin, hay una serie de actividades que cada uno ahí organiza de acuerdo a su disposición. Pero también en general las semanas distritales son los momentos en donde uno empieza, en general los representantes, pienso en diputados y senadores particularmente, empiezan a extraer la opinión de la gente, digamos del ciudadano común. Y lo que sabemos mediante las encuestas, fundamentalmente lo que salió en la academia el fin de semana y sobre todo lo que salió en la Criteria el día domingo, es que la opinión de la gente en esta materia es súper clara. Este proyecto, un 69% considera en la Criteria que va a beneficiar a los más ricos. Y empieza a bajar, digamos, las expectativas que hay en torno a la aprobación de este proyecto en materia general, digamos, revisando las cifras en esa línea. Así que mucho ojo con parlamentarios que lleguen con nuevas peticiones a poner sobre la mesa, con nuevas conversaciones. Hay que tener mucho ojo también a las conversaciones que pueda realizar, porque también salió esta medición en la cadena de los ministros. Y Mara Sedini, si bien es lo que ha llamado más la atención, porque está muy al fondo del resto de los ministros, junto con la ministra Steiner, son las dos ministras peor evaluadas, pero el que está número 1 sobre, digamos, los ministros más carismáticos es José García Ruminot. ¿Y por qué? Mucho se dice, y esta es la lectura que se hace de la opinión pública, aunque uno igual podría llegar a entender que en general la gente no está muy pendiente de aquello, pero a lo mejor hay una valoración en que ha sido el ministro que logra hacer puentes y generar acuerdos. Recordemos que él fue el rostro del acuerdo con el PDG. Y eso yo creo que inmediatamente le genera un clic a la ciudadanía, porque mientras se ve a Quirós como un agente que más bien genera distancia y diferencias con los otros sectores, o el mismo ministro Alvarado que tuvo esta complicación respecto a las pymes durante la semana, que fue finalmente dado por superado por Franco Parisi. ¿Te acuerdas que él desconoció ese acuerdo por el 12,5%, Claro. mantener el 12,5% de impuestos a las pymes? El caso de García Ruminot es alguien que se le ve con esa capacidad de establecer esos puentes con otros sectores. Así que mucho ojo con él. Está sobre incluso quien está liderando esta medición la última vez que se hizo. Lo hacen mensual en la academia. Maicho Malí, que era la ministra de Salud, que también se mantiene bien arriba, pero fue relegada al segundo lugar por García Ruminot. Puesto número 2 de la mañana. El presidente Donald J. Trump fue evacuado del Washington Hilton la noche del sábado luego que un hombre armado intentara irrumpir en la cena de corresponsales de la Casa Blanca. La clásica cena de corresponsales de la Casa Blanca. Trump, la primera dama Melania Trump y el presidente J.D. Vance, además de otros funcionarios, resultaron ilesos. El sospechoso fue detenido en el lugar. El presunto atacante fue identificado como Cole Thomas Allen, 31 años, residente de Torrance, California, egresado del Instituto Tecnológico de California y tutor de tiempo parcial. El fiscal general interino, Todd Blanche, confirmó que las investigaciones preliminares indican que el presidente y su gabinete eran objetivos probables del ataque. Hubo un texto, un manifiesto que le envió a familiares. Dijo que era un asesino federal amigable, así se autodenominó en este texto, y dijo que tenía rabia hacia la administración Trump. Siento rabia en pensar en todo lo que esta administración ha hecho. El sospechoso también escribió que no esperaba ser perdonado y se disculpó con sus padres, colegas y estudiantes. Ahora, pasó que el día siguiente a Donald Trump le hicieron una entrevista en el programa 60 Minutos de la CBS. Sí, hay un video ahí dando vueltas. Y dijo que no estaba preocupado. Dijo, entiendo la vida, vivimos en un mundo loco. También dijo que había visto a muchos miembros del servicio secreto que eran muy atractivos. Así, en esos términos, entonces, como gente guapa. Entonces le había dado seguridad.
Y dentro de también esta dinámica, en un momento, la presentadora de este programa, Nora O'Donnell, le lee un texto donde dice que, este manifiesto, donde lo trata de pedófilo. Sí. Y él se enoja y le dice, sabía que ibas a leer eso. En medio ambiguo ese momento, ahí estamos viendo las imágenes. Yo mandé el video con subtítulos, José, ahí para que lo podamos ver. Pero en términos generales, ahí lo que le dice el texto en concreto, él dice que funcionarios de la administración Trump, y ahí dan esos apelativos respecto a pedófilos y violadores. Sí, usemos el audio solamente. Y Trump lo toma como propio y dice, yo no soy violador, yo no soy pedófilo. Y la periodista le pregunta, ¿usted está asumiendo que le está diciendo a usted Claro. lo que sale en el texto del manifiesto de este lobo solitario? ¿Lo tenemos? Veámoslo. Escuchemos el audio. The so-called manifesto is a stunning thing to read. No, manifiesto es algo impactante de leer, señor presidente. Parece referirse a un motivo. En él escribe lo siguiente, dice ahora, no, el funcionario de administración, ellos son objetivos, y también escribió esto: ya no estoy dispuesto a permitir que un pedófilo, violador y traidor manche mis manos con sus crímenes. ¿Cuál es su reacción? Y ahí dice, bueno, estaba esperando que leyera eso porque sabía que lo harías. Ustedes son gente horrible, son gente horrible. Sí, él escribió eso, dice Trump. Yo no soy un violador, no he violado a nadie. ¿O cree que se refería a usted? Discúlpame, pregúntame. Yo no soy un pedófilo, estoy leyendo esa basura de una persona enferma. Me han vinculado con todo tipo de cosas que no tienen nada que ver conmigo. Fui totalmente exonerado. Tus amigos del otro lado son los que estuvieron involucrados con... le dice a la periodista, digamos Epstein u otras cosas. Se recontrapudre, pero me dije a mí mismo, haré esta entrevista probablemente, y leí el manifiesto, ya sabes, de una persona enferma. Pero debería avergonzarte por esto, porque yo no soy ninguna de esas cosas, dice Trump. Señor presidente, esas son las palabras del hombre armado. Discúlpame, le dice. No deberías estar leyendo eso en 60 minutos. Eres una vergüenza, pero adelante, terminemos la entrevista. Ese es el tono de la conversación. No, terrible. Ahora, Trump dijo que la primera conferencia, y esto es lo impactante, aprovechó el ataque para impulsar su salón de fiesta en la Casa Blanca. Dice, ahí nunca hubiera ocurrido esto. De que sabes que es tal vez medio recurrente que en esta cena que se le hace a los corresponsales de la Casa Blanca ocurran cosas. ¿Te acuerdas de este documental que salió respecto a lo de Bin Laden? Y cuando a Obama también lo sacan de esa cena para decirle que tienen a Bin Laden listo, y Obama tiene que irse de la cena justamente, abruptamente, en esta cena de corresponsales que es tradicional, es algo que se hace una vez al año y donde están invitados en general todos los medios. Se dice, yo he estado leyendo muchos reportes, que había muy poca seguridad en particular en esta cena, como que los periodistas podían llegar y entrar, no había, digamos, mayores restricciones. De hecho, Allen, que es el sujeto que fue detenido, que es profesor, comentábamos también que es desarrollador de videojuegos, ya había lanzado uno y estaba en proceso de desarrollar el segundo. Ya había logrado pasar el primer cerco, casi sin nada. Es bien curioso el periplo que desarrolla este individuo, que él es residente en California. Tomó un tren hacia Chicago. En Chicago después se traslada a Washington y logra entrar a este evento. Él incluso estaba residiendo en el hotel donde ocurrió esto. Entonces, en términos de seguridad, él logra, en el momento que entra, él estaba armado con una pistola automática, un rifle y también unos cuchillos. Dicen que se logra impactar en un agente del servicio secreto que afortunadamente estaba con chaleco antibala, entonces no le pasó nada con esos disparos. Logra realizar esos 2 disparos. No se sabe muy bien si el objetivo era Trump o estaba buscando a otro funcionario. Eso no queda muy claro, al menos en su testimonio. Los primeros reportes que nos llegaron es que él no está colaborando hoy día con la justicia, no está hablando. Y lo que me llamó mucho la atención, porque han salido muchos, digamos, información biográfica. Le empezaron a revisar obviamente las redes sociales. Mira, él fue profesor, él le hacía clase, él es ingeniero. Uh-huh. Pero no digamos, no se desempeña como tal, sino que se dedica
al mundo de la academia, el profesorado, pero el profesorado en institutos que lo que hacen es como, para hacer el paralelo con acá, son suerte de instituciones, algo así como un preuniversitario, en Claro. donde te preparan o para la PSU o para otras pruebas que en el panorama educacional estadounidense son importantes. Y él había sido reconocido el año 2024 como profesor del mes, era alguien muy reconocido y muy querido por su comunidad, es lo que llama mucho la atención porque nadie, de hecho los reportes que salen, que nadie se esperaba más o menos que ocurriera algo de estas características. Lo que sí habló la hermana, y la hermana cuenta que él en algún momento empieza a ser un activista más o menos importante en la materia, digamos, en pronunciarse en redes sociales. Se dice que estuvo muy cerca de una organización de izquierda que se llama en Estados Unidos, los Wide Awake, que, a ver, contemos la historia porque me interesó mucho esto, y los Wide Awake eran la juventud que apoyaba a Abraham Lincoln a fines del siglo XIX. Y eran conocidos por usar unas capas determinadas de esa adhesión. Y eran tipos que más bien Como eran un trajecito. pero eran como la facción, podríamos decir, comillas, radical del apoyo a Abraham Lincoln. Entonces ellos usaban unas capas grandes, en fin, eran bien uniformados. Y lo que ellos abogaban era, por ejemplo, al fin de la esclavitud y otro tipo de demandas que en la época se pueden considerar progresistas. El año 2020 surge un movimiento que uno lo podría hacer el comparativo con, no sé, pienso yo, Occupy Wall Street, ¿te acuerdas de eso que ocurrió sí, en el 2010? claro. Pero esto ocurrió en el 2020, en donde son personas que deciden recoger esa tradición de fines del siglo XIX, estos adherentes de Abraham Lincoln, ocupan sus mismos nombres, pero las capas empiezan a ser más coloridas, que es lo que estamos viendo en pantalla. Ellos, cada miembro, militante, adherente, simpatizante de este movimiento, ocupa y diseña su propia capa. Entonces podemos ver estas marchas, estas manifestaciones muy coloridas, ya uno podría decir media hippie, media psicodélica, y realizan manifestaciones, expresiones, y él dicen que empezó a juntarse con este movimiento. Estos son reportes que, por ejemplo, trae CNN, pero yo también lo estuve revisando en otros medios. Así que nada, es el personaje del fin de semana. Claro, y esto es porque muchos dicen no, que esto es tongo y todo, y hay que ver cómo evoluciona también la investigación, cuáles son los motivos. No se sabe muy bien cuál es el móvil de esta persona para pensar en realizar este ataque. Ajá. Esa es la gran incógnita. Vamos a seguirlo viendo. Y ahora el puesto número 1 del día. Mega recortes. Bajemos el volumen. ¿Qué es un oficio? ¿Cuál es su verdadero alcance? Esa es la pregunta del momento. El Ministerio de Hacienda envió un oficio a todos los ministerios proponiendo descontinuar 142 programas en 22 carteras con un costo anual de 5,4 billones de pesos como parte del Plan Quirós. El documento, firmado por el ministro Jorge Quirós, también sugiere recortes del 15% a otros programas de cara al presupuesto 2027. La filtración de estos documentos desató una crisis política que alcanzó al propio oficialismo. Tanto así que el día sábado el presidente José Antonio Kast salió a defender la medida en el Consejo Nacional de Renovación Nacional, acusando a la oposición de haber administrado mal los fondos. Ahí están los gritos que vimos en la primera media hora del programa. Ustedes se quedaron con la plata. Sin embargo, las críticas no solo vinieron de la izquierda, sino también de la derecha. La candidata presidencial Evelyn Matei, también le pidió a Quirós que instruyera a su equipo, advirtiendo que el programa de alimentación escolar es la única comida del día para muchos niños. Explícame, Camilo, partamos de cero, ¿qué es un oficio? ¿Qué efecto tiene? Es bien interesante porque se ha argumentado mucho de que esto es algo tradicional que hace el Ministerio de Hacienda, que lo hacen gobiernos anteriores y un poco se amparan en eso porque administraciones anteriores también lo hicieron. Pero en términos concretos, un oficio es un documento que lo que hace es, desde una repartición pública, en este caso el Ministerio de Hacienda, le pide y le solicita información, explicaciones, antecedentes o lo que sea en términos generales a otra repartición. No es una orden. No, depende. Lo que pasa es que de todas maneras tú estás obligado a responder. Puede decir no o sí. Sí, o sea... o esto... Más que no, sí, porque en general no es como que te pregunten en términos concretos. Por ejemplo, es muy común que desde el Congreso le pidan explicaciones
a determinadas reparticiones públicas, pienso en ministerios, le pidan explicaciones por determinada política pública. Entonces le piden que publiquen o les manden a ellos todos los antecedentes disponibles. Es la forma, digámoslo, institucional para pedirle algo a otro ministerio. No se hace como yo me junto con Quirós y le digo, oye, ¿me puedes dar los antecedentes de, no sé, las glosas presupuestarias de determinado programa? No es eso. No, eso no se ocupa así, sino que yo lo que hago es redactar un documento que es público, le llega a Hacienda, Hacienda revisa el documento, ve si tiene esa información y responde. Tienen en general plazos para responder y entregar esos antecedentes. Lo que hace estos oficios es una suerte de sugerencia, recomendación, pero ojo con esta palabra, que es lo interesante y lo que ha generado la polémica. Descontinuar estos programas. Es bien llamativo porque el día viernes a mí me llamó mucho la atención. Estábamos acá en la oficina revisando, digamos, cerrando la semana y nos empiezan a llegar mensajes internos a turno, así como estos mensajes que llegan ya sea a Instagram o a través de mail. De hecho, llegaron algunos documentos por mail de funcionarios públicos preocupados de distintas reparticiones porque le habían pedido descontinuar estos programas. Entonces nos escribió gente del Mineduc preocupada, gente del Ministerio de Salud preocupada, gente de distintas reparticiones, porque a ellos les llegó el desglose. O sea, le empieza a llegar a Mineduc, no sé, que vamos a terminar, por ejemplo, con el programa de la JUNAEV. No sé si podemos ver, José, ese listado de programas porque son 140 y tantos programas los que se van los que recomienda Hacienda descontinuar. Claro. Esa es la clave. Veamos, en el Instagram de turno subieron el listado, y en el listado del Instagram de turno podemos ir viendo incluso el desglose por cartera. Y son cosas que uno piensa son muy necesarias. De hecho, se habla mucho respecto, en el caso del Mineduc. Hablemos primero del Mineduc, que está este tema de la JUNAEV, que se considera muy importante. Un programa que históricamente va a estar mal evaluado por Hacienda, justamente porque es un programa que no genera ingreso. Es puro gasto, por así decirlo, y son gastos grandes. Ah, es el punto de vista el que importa. Porque Hacienda dice, esto hay que descontinuarlo, claro, pero si uno hace política descubre que eso no hay que descontinuarlo. Efectivamente. O sea, lo que falta es política acá. Porque ni siquiera es que te digan, no, este programa hay que reevaluarlo, por ejemplo. O este programa hay que revisarlo. Por ejemplo, ahí está un caso. En la beca apoyo vocación de profesor. Sería uno de los planes que Hacienda recomienda descontinuar. El programa de alimentación escolar, que es el programa JUNAEV, que es el más importante. El que, de hecho, tú sabes que en las investigaciones que se han hecho respecto a por qué Chile es un país que se puede vanagloriar de que tiene uno de los índices más bajos de personas que no van al colegio, entonces la instrucción primaria obligatoria, es porque justamente muchos de estos niños, no sé, la principal proteína que consumen en el día es gracias a este proyecto, porque van al colegio a comer. Espera. Y eso generó un plus, un desarrollo importante en acabar. El Ministerio de Hacienda cree que recomienda eliminarlo. No, sí, por eso es zafado. Es como... No, espera, mira, reinserción escolar. Hablamos del tema de la delincuencia, hablamos de que la calle puede ser un lugar malo. Lo que recomienda Hacienda es, no piensan en las consecuencias en otras carteras. No, sí, es brutal. Vamos a ir revisándolo paso a paso. Pero, por ejemplo, la reinserción escolar es interesante porque post pandemia Chile padeció un problema de reinserción escolar importante. La gente dejó de ir al colegio. Los niños dejaron de ir al colegio porque lo consideraron menos importante, hubo como un desdén. Se hablaba mucho de que el hecho de no ir al colegio se convirtió en algo que podía hacer en la medida que estábamos en pandemia. ¿Cachai? Como que se dejó de existir esta norma que se había cultivado por años de que la instrucción primaria es una cuestión que es obligatoria en Chile. Entonces, hubo un programa que iba a buscar a estos jóvenes. Hay uno que es impactante, que se nos pasa. Hay cosas que se nos pasan así adentro. Estamos hablando te hablamos de dos importantes. El tema del programa de alimentación escolar, el tema del programa nacional de lectura. El programa nacional de lectura aconsejan cortarlo. Y el programa PASE. El programa PASE es el programa de acompañamiento y acceso efectivo a la educación superior, que busca garantizar el acceso a la universidad de estudiantes de enseñanza media de establecimientos públicos
con preparación en tercero y cuarto medio, cupos garantizados en 29 universidades y acompañamiento académico en los primeros años. O sea, una medida en contra de la desigualdad. Ellos creen que hay que descontinuarla. No, si es de locos. Espérate, eso es solamente por tomar 4 ejemplos que uno dice en una sola foto. Sí, Espérate, el programa de alimentación escolar, el Plan Nacional de Lectura, la reinserción escolar y el programa PASE lo quieren eliminar. Dale siguiente, José, porque hay más. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de salud. En salud los recortes también son importantes. Estamos hablando de 2 ministerios sectoriales, probablemente uno de los que cuentan con más presupuesto, pero es justamente porque combaten, digamos, situaciones generales que son complicadas. Y acá tenemos cosas, por ejemplo, estamos viendo el de la hospitalización domiciliaria. Hospitalización domiciliaria, hoy en Chile tenemos un nivel, lo vivimos en pandemia, tenemos un nivel de camas disponible en el sistema público y privado que es limitado. Entonces, en muchas ocasiones existe este programa que lo que te permite es que en determinados casos que se requiera hospitalización se pueda realizar en el domicilio, en casa. Sin eso, tendríamos hospitales y clínicas colapsadas de gente. Claro. Y también es otro de los que se quiere eliminar. Te voy a contar una. Espérate. Esto habla de la crueldad, Quiroz y amigos. Quieren quitar, o sea, como descontinuar los cuidados paliativos en la atención primaria de salud, que buscan mejorar la calidad de vida de pacientes con enfermedades graves o terminales. Y sus familias, mediante un enfoque integral físico, psíquico, social y espiritual, se centran en el alivio del dolor y síntomas, priorizando la atención domiciliaria, la dignidad y el apoyo en el duelo, con un equipo interdisciplinario para ayudar a las necesidades paliativas, por ejemplo, de enfermos de cáncer. Así es. Impactante. Sí, de hecho, si uno, por ejemplo... Son malos de en serio. En la gráfica siguiente tenemos, José, también el tema de prevención al suicidio, que es otro de los programas que estaría, digamos, recomendándose su... El programa Alcohol y Drogas. El Plan Nacional de Demencia. El PRAIS, que lo hemos comentado acá. Y si uno va más adelante también, José, tenemos... Esto es salud, solo salud. De recomendaciones de Hacienda en materia de justicia, donde está, por ejemplo, el programa de Derecho Humano completo. En materia de seguridad pública, el que ha llamado más la atención es el programa Calles sin Violencia. Salió el gobernador Orrego también a manifestarse contrario a la adopción de esta... El programa contra el crimen organizado también. pero son increíbles. ¿Cómo pueden hacer eso? Entonces, o sea, no tienen ni una conciencia política de qué están manejando. Ahora, lo importante de esto, que podríamos seguir... Pasó el estallido y dijo, fui por mucho menos. Acá, por ejemplo, en materia de agricultura, que es lo que viene un poquito más adelante, se critica también, por ejemplo, el crédito a largo plazo COVID, que es algo muy importante para el mundo de la agricultura. En materia de ciencia... No, espera. Simulacro. Pero no, vuelve al anterior. Simulacro de desastre del borde costero. En el Ministerio del Interior. Simulacro volcánico. Son malos, pero pasó Peter Thiel y dijo, muchacho, freso poco. Fono, droga y alcohol también estaría contra, digámoslo. No, pero el del programa de prevención del suicidio. Pero dale un poco más adelante, uno más. Ahora, el Ministerio de Cultura, ya bosque nativo. También había agua, el tema anterior. Sí, hay un tema también con lo que ocurriría eventualmente con programas en materia de ciencia, por ejemplo, de mantención que ocurre de la iglesia en Chiloé, del Moai en Rapa Nui. Esto abarca mucho, y en materia política lo que se ha comentado es justamente el error en una semana que podríamos decir venía siendo buena para el gobierno, llegando a acuerdos con distintos enlaces. De repente el día viernes en la tarde aparece, se filtra, más que se filtra porque esto en verdad eran documentos que le están llegando a cada una de las carteras, pero se conoce el plan global de estas recomendaciones para descontinuar estos programas, y lo llamativo es que golpea efectivamente, y lo que probablemente vamos a tener esta semana es a las autoridades dando explicaciones respecto a esto. No, se enredaron en una camisa. O sea, ¿hay algo más? El fondo del CNTV en la CGGov también sería uno de los que sufriría. Claro. Corte. Lo hemos comentado también acá. Que es el fondo que creo que es 31 minutos. Sí, está el programa Bibliometro. Eso me parece bien loco. En cultura. En cultura está el programa Bibliometro, y había otro también en cultura que era... El de la orquesta juvenil. El de la orquesta juvenil. Entonces, Impactante todo esto.
Pueden ver todo esto en el Instagram de turno y bueno, y en general está esto en todos los medios de comunicación ya el listado completo. En The Clinic también, yo lo vi ahí. Y el documento, digamos que durante el fin de semana, y eso también hay que decirlo, tanto Jorge Quirós salió a desmentir el documento firmado por Jorge Quirós y también el presidente Kast hizo lo mismo en este encuentro del Consejo de RN. ¡Qué país! Ya. Gracias, Camilo Espinosa. Nos vemos, que estén bien.